La mexicana Vector Casa de Bolsa opera en 11 países, entre los que están Estados Unidos, Canadá, Colombia y Perú. Se ha propuesto alcanzar los 300,000 millones de pesos de activos bajo custodia para 2025. Sobre el futuro, habla Edgardo Cantú Delgado, presidente y director general de Vector Empresas y Vector Casa de Bolsa. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Edgardo, gracias por estar aquí conmigo en las oficinas en Monterrey. No nos había tocado estar acá, gracias. Quiero empezar la entrevista un poco porque hace un par de meses recuerdo que dijiste que era muy importante tener información valiosa y oportuna para la toma de decisiones. ¿Cómo le hacen ustedes, sobre todo la toma de decisiones de inversión, verdad? Pero bueno, ¿cómo le están haciendo ustedes? ¿Qué proponen a sus inversionistas, a sus clientes para que se dé para obtener la información valiosa y tomar decisiones adecuadas? Obviamente yo siempre he mencionado que no solamente es un tema de información, sino la información, la adecuada, la correcta, pero sobre todo es un tema de cómo interpretar la información. Mira, cuando hemos tenido ya tantos años, como sabes, estamos cumpliendo 50 años como institución, a lo largo de todos estos años, pues nos ha tocado vivir toda la evolución que ha tenido el sector financiero en nuestro país y en el mundo. Y si algo creo que es interesante ver esas evoluciones en la información, yo recuerdo hace más de 30 años cuando yo entré a trabajar a Vector, la información era valiosísima y tenía un costo, o sea, se pagaba por la información. Hoy la información es un commodity, la información fluye por todos lados, entonces el problema no es obtener la información, el problema es cómo procesar tanta información y convertirla en una estrategia o en una toma de decisión. Y nuestro trabajo es ese, el facilitarle eso precisamente a nuestros clientes, a los inversionistas, el que a través de herramientas de alta tecnología, como hacia donde estamos tendiendo todo el mundo financiero, y Vector va a la vanguardia en ese sentido, es el poder procesar toda esa información, obtenerla de todas las fuentes disponibles en el mundo, ya no es solamente en nuestro país, sino en el mundo, porque lo que pasa en otro país e impacta totalmente en México, es obtener dicha información, procesarla, utilizar herramientas de alta tecnología. El tema de la inteligencia artificial está siendo una oportunidad, pero buenísima para lo que es nuestro trabajo. Y de ahí sale entonces precisamente el poder recomendar mejor a nuestros clientes, asesorarlos mejor en el manejo de sus patrimonios. Sí hemos visto un crecimiento de inversionistas, en número de inversionistas en el país. Pero quiero que me expliques un poco si estamos viendo que estos inversionistas avanzan en términos de que tengan productos financieros o inversiones, productos de inversión en algo que sea cada vez más complejo. Es decir, que no estemos solamente en renta fija, se está dando ese salto. ¿Y cuál sería el papel entonces de Vector para que más mexicanos lleguen al nivel, digamos, de inversionistas que queremos para que aprovechen más la creación de patrimonio? No, definitivamente se está viendo y eso es algo que nos llena de mucho entusiasmo porque también hablando un poco de la evolución, el inversionista ha venido evolucionando y las instituciones financieras que asesoramos a los inversionistas hemos venido obviamente también en ese proceso. Yo te diría que pues, hace algunas décadas el rol del inversionista era muy pasivo, es lo que diga mi asesor, ¿no? Fue un poco cambiando y hoy en día el rol del inversionista es muy activo. Y eso yo creo que tiene mucho que ver también con la parte de la educación financiera. Cuando yo estudié ingeniería hace ya muchos años, nunca llevé una materia relacionada con inversiones. Hoy en día en las universidades, en la mayoría de las universidades, empiezan a meter a los estudiantes al mundo de inversiones desde que están estudiando. Ese es un gran paso y eso lo estamos viendo en ese cambio generacional porque vemos precisamente, por ejemplo, tenemos algunas plataformas de operación en línea, Vector y Vector es la plataforma más importante de operación en línea para inversiones en el país y en ese sentido vemos cómo nuestros clientes cada vez más jóvenes, hemos de hecho ido bajando y bajando, hoy en día con 10,000 pesos puedes abrir una cuenta en iVector. Entonces imagínate el tener el acceso al mundo de las inversiones y no solamente en México, sino del mundo. Entonces definitivamente que hay una mayor sofisticación. Entonces, el rol de nuestra institución ha sido precisamente en cómo ir de la mano con nuestros inversionistas, presentándoles estas nuevas alternativas, explicando cómo funcionan y ese proceso es un ganar-ganar para todos.
Estamos en un contexto de elecciones en todo el mundo, no solo en México. Es histórico. Es histórico lo que está sucediendo, pero en este sentido también creo que se suma a una incertidumbre también en el mundo por lo que estamos viendo, ¿no? Digamos, estamos con tasas altas, pero empiezan a bajar, pero no, o sea, en esta incertidumbre que el cerebro tanto le tiene pánico a esto, a los que están allá afuera, justo a ese público inversionista que está empezando a cambiar sus activos, que está siendo también más activo en sus portafolios, ¿cuáles son los indicadores que pueden atender? Mira, mencionabas tú que estamos viviendo un mundo complejo. Yo creo que a lo largo de la historia de la humanidad siempre hemos tenido ciertos periodos complicados. Siempre hay, ¿no? Siempre hay periodos más tranquilos, otros más complicados. Y en ese sentido es muy interesante ver que lo que estamos viviendo hoy en día, y quiero partir un poco la etapa anterior a la pandemia y posterior a la pandemia, porque hubo estrategias de los gobiernos y los bancos centrales muy fuertes a raíz de la pandemia, precisamente para evitar una gran recesión en el mundo. Y en ese sentido hemos como vivido una transición extraña en ese sentido, porque por un lado se habla de que hoy es que estamos en una crisis, ¿no? Y por eso los mercados a veces tienen tanta volatilidad. En el año 2022 los mercados internacionales tuvieron algunas caídas importantes, pero por otro lado mucha gente te dice, pues no se siente, ¿dónde está esa crisis, no? Es natural pensar que cuando el mundo, ante un efecto inflacionario tan importante, empezó a subir las tasas de interés, la mayor parte de los bancos centrales en el mundo, tiene que tener un efecto sobre las economías, que también ha sido difícil de que se empiece. Anteriormente, no anteriormente, pero en la teoría te dice que la subida de las tasas de interés empieza a hacer que las economías, y aquí no fue tan fácil, no ha sido. ¿Por qué? Porque el proceso inflacionario que vivimos en el mundo, no en México, en el mundo en general, fue un proceso diferente que se dio inicialmente por el lado de la oferta, por falta de oferta, que luego se fue convirtiendo un poco por el lado del consumo, y por eso ha sido tan stubborn, como le dicen los americanos, tan terca la inflación en el mundo, ha sido muy necia en todos lados. Los bancos centrales han querido ser muy cautelosos de eso. Pero por un lado vemos un mundo que lucha con llegar a los niveles objetivos de inflación, pero por otro lado vemos incrementos en el consumo importantes y sobre todo en ciertas regiones del mundo. Estados Unidos es clarísimo, y Estados Unidos la tecnología ha sido un factor determinante en esos crecimientos. Entonces, en cuanto a qué le decimos a nuestro cliente para decir, oye, ante todo este entorno, ¿qué debemos de estar viendo? Por un lado, está claro que los factores geopolíticos siempre van a ser algo a estar vigilando. Estamos en un mundo complicado, la guerra en Ucrania, la guerra en Israel. Entonces, todos estos factores, el conflicto comercial Estados Unidos-China, definitivamente que esos son factores que hay que estarle dando seguimiento. Lo que necesitamos es ver las empresas. Y en eso hay que ver los sectores. Y volvemos a lo mismo, o sea, hay cosas que no cambian en la vida. Los fundamentos. Fundamentos, eso, por más que queramos ver también tendencias, que es muy importante, hay modelos de matemáticos muy interesantes que utilizamos mucho para definir los timings y los precios de dónde entrar en las diferentes acciones o valores en general. A final de cuentas, los fundamentos tienen que ser muy importantes. ¿Qué empresas tienen perspectivas de crecimiento? ¿Qué empresas tienen fortalezas en sus mercados? ¿Quiénes están siendo líderes en este cambio que estamos enfrentando? Ahorita hablábamos de la inteligencia artificial, es un tema que nos apasiona muchísimo en Vector. Tenemos un área específicamente orientada a todos los temas de inteligencia artificial y con iniciativas muy interesantes. Se nos acaba el tiempo, pero no me quiero ir sin que me des un anunciado de qué viene para los siguientes 50 años de Vector Casa de Bolsa. Muy buena pregunta, y eso es precisamente lo que hemos venido trabajando. Hoy, como ha sido a lo largo de toda nuestra historia, nos debemos a la confianza de nuestros clientes. Entonces, primero, pues estamos muy agradecidos y es un momento para mostrar la gratitud que tenemos hacia nuestros clientes por haber estado con nosotros todos estos años, ¿no? Y hacia adelante es cómo vamos a seguir de la mano de nuestros clientes, ayudándolos a construir el patrimonio de ellos, de sus hijos y de sus nietos y de todas sus generaciones, ¿no? Y para eso tenemos que ir siempre un paso adelante en diversas estrategias. Una es en la forma como administramos
los recursos de nuestros clientes. Si anteriormente, hace también décadas, era compra esto, vende esto, hoy en día todo lo que el know-how, las herramientas, el conocimiento que se tiene de manejar portafolios integrales en un concepto que se le llama el asset management, es una actividad de gestión de portafolios muy activa, en donde el cliente, con el cliente definimos las reglas, pero nosotros nos encargamos de toda la decisión de cómo gestionar el portafolio. Eso ha venido evolucionando fuertísimo y Vector ha sido líder en esa parte. Hoy en día, más del 60% de nuestros ingresos provienen de una actividad de gestión activa de portafolios de inversión. Nada más para darte una idea, en el 2008, en la crisis del 2008, los bancos tenían más o menos el mismo nivel de activos que los fondos de inversión. Los bancos del 2008 a la fecha duplicaron su tamaño de activos, los fondos lo cuadruplicaron. Hoy en día la industria de fondos de inversión maneja el doble de activos que los bancos y ahí estamos nosotros tomando un papel muy relevante. ¿Qué vemos hacia adelante en los siguientes 50 años? Cada vez mayor perfeccionamiento, profesionalismo y tecnología, innovación. La innovación se da en los productos que ofrecemos a nuestros clientes. Tenemos muy buenos ejemplos de productos como un fondo que tenemos que es único en México, que invierte es un fondo temático en temas de energía alternativa, electricidad, cambio climático, etc. Tenemos un fondo que invierte en commodities, en donde la gestión es 100% realizada por algoritmos, por robots, en donde nos toman toda la información del mercado y la convierten en una decisión, en una estrategia. Entonces, hacia adelante vemos toda una estrategia hacia un manejo profesional de gestión activa de portafolios hacia nuestros clientes, ampliando la gama de alternativas siempre. La internacionalización. Vector es la única empresa financiera mexicana global. Estamos en 11 países y en ese sentido creemos en ese concepto, en la diversificación que nos ha dado eso y vamos a seguir trabajando en el tema de internacionalización. Y tercera línea hacia nuestros siguientes 50 años, la innovación. Estamos convencidos que tenemos que trabajar en cómo ofrecer mejores herramientas de decisión hacia nuestros clientes, mejores alternativas y definitivamente todos los procesos de innovación que estamos llevando con inclusive alianzas. Tenemos una alianza muy interesante con una empresa israelita que se llama T-Rise, que es una empresa que se dedica a tomar toda esa información, todo ese sentimiento de mercado, meterlo a través de inteligencia artificial y convertirlo en una decisión o en una recomendación de cuáles son las principales o las mejores alternativas de inversión. Entonces creemos mucho en toda la innovación y en estas tres grandes avenidas es donde queremos ir transitando nuestros siguientes 50 años. Pues muchísimas gracias por el tiempo y gracias a la audiencia por habernos acompañado. Nos vemos en la siguiente.